Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el segundo episodio de esta nueva serie. Esta nueva serie que nos había dejado con ganas en un muy buen primer episodio y ahora ya como que nos sopapeó directamente, ¿no? Nos tiró como todo ahí, toda la carne al asador. Me cuesta recordar, te voy a ser sincero, me cuesta recordar un segundo episodio tan fuerte, tan plagado de situaciones y de nueva información como este. Realmente increíble lo que ha pasado en este episodio de la serie. Sí, y además, ¿sabes qué? Me puse a pensar que, claro, en el primer capítulo como que había muchas cosas para charlar de lo que había pasado en el episodio, de lo que pasaba detrás de cámaras, y no nos preguntamos, y yo ahora viendo este segundo, sí, ¿qué estará pensando el público que no conocía la historia, ¿no? Porque es una serie de la que los adelantos como que te tiraban un montón de cositas muy teaser, y si no conocías el libro y no conoces bien la historia, me intriga cómo van absorbiendo la información que les está llegando los oyentes. Bueno, en ese sentido me gustaría empezar a, digamos, que interactúen con nosotros, que nos dejen mensajes, que participen en redes sociales, nos pueden encontrar, para empezar a contarnos qué les va pareciendo, pero yo creo, Fío, que las opiniones que hubo sobre el primer episodio, que fue tan bien recibido, no solo por los fans, sino por mucha gente del espectáculo, directores de cine, guionistas, mucha gente, viste, por ahí que son también fanboys y que andan al día con lo que hay que ver, estuvieron hablando muy bien de la serie, del show, y tenemos, para cuando quieras, sí, un reportaje exclusivo con Matt Ruff, con el escritor de la novela, que nos contestó algunas preguntas, así que eso cuando quieras te empiezo a contar cuáles fueron las respuestas que nos dio respecto de algunos temas centrales acerca del show. Pero, ¿vos estás diciendo que el chabón que escribió el libro... Sí. ¿Nos habló? Sí, nos habló de alguna manera, gracias a la gente de HBO, nosotros elevamos nuestras preguntas y nos contestó algunas generalidades, obviamente sin spoilear nada, pero para ponernos en clima de lo que fue, sobre todo, la escritura de la novela. Este episodio, el segundo capítulo de Lovecraft Country, se llama Whitey on the Moon, que también para nosotros podía ser ¿esto qué significará? ¿A qué hará referencia? Y es una referencia directa a un poema de Gil Scott Heron sí, que habla, de 1970, que habla de la pobreza que estaba sufriendo la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, mientras... como dice el poema, los blancos estaban yendo a la luna, ¿no? Por un lado, todo el programa espacial, la NASA, Apolo y demás, y por otro, las deudas, sobre todo, que tienen que ver con la salud, porque en Estados Unidos tienen un sistema de salud, por lo menos, muy distinto al de la Argentina, y eso hace que cuando uno tiene algún problema médico, sea muy fácil endeudarse muchísimo. Entonces, hace referencia a eso, a cómo mientras unos privilegiados pueden como estar ocupándose de determinadas cosas que a priori no parecen de necesidad tan urgente y básica, hay mucha gente que lo está padeciendo. También aparece, si vieron la película First Man, ahí sobre la historia de Neil Armstrong, aparece también ¿cómo es? Un poema oral. Exactamente, y acá, bueno, en forma de canción lo tenemos al final del episodio. No me quiero adelantar porque el final es espectacular, o sea, lo que llamaríamos todo el tercer acto de este segundo capítulo, que está plagado de mojones clásicos de la literatura fantástica, Lovecraftiana, así que no quiero adelantarme, pero ahí tenemos una versión canción de este poema. ¿Querés contarnos algo de lo que te dijo este buen señor antes de arrancar con el análisis? Bien, nuestro amigo Matt, entonces, que nos contestó algunas preguntas. También yo trataba de no ponerlo contra la espada y la pared del spoiler. Cuando le pregunto de dónde surge la idea de la novela, acá va al hueso y dice que quería contar una historia como los X-Files, pero sí, obviamente, en vez de situarla en los 90 con agentes del FBI, quería gente en una especie de road movie viajando en Chicago en los años 50. Eso era lo que quería. Y que también había, obviamente, muchísimo amor por la obra de Lovecraft y, bueno, situar o inventar ese universo, el Lovecraft Country, el mundo de lo supernatural, pero también la América racista de los años 50, algo que ya habíamos hablado, pero de ahí parte la historia. Lo curioso es que mencione a los X-Files también como un formato, ¿no? Y de alguna manera, si uno piensa en Atticus y Letty, podría decir, bueno, un Mulder y Scully de algún modo. Después le pregunté, además de Lovecraft, ¿qué otro
otros mundos influenciaron la novela. Y ahí me habla de Edgar Rice Burroughs. Bueno, Edgar Rice Burroughs es el autor de La princesa de Marte, que es el libro que está leyendo Atticus en la primera secuencia del primer capítulo en el micro, de Robert Louis Stevenson, el autor de La isla del tesoro, Ray Bradbury, Stephen King, Shirley Jackson y John Crowley. Dice que esos son sus escritores favoritos y también muchos nombres los sacó de Dungeons and Dragons, de campañas que él jugaba cuando era rolero, o sea, evidentemente como muchos escritores del género, fanático también de los juegos de rol. Después le pregunté qué recordaba del momento que escribió la novela, cómo fue la escritura. Y dice que, bueno, cuando lo escribió, lo que estaba pensando era crear un show, lo pichó, no funcionó, entonces le dio forma a la novela. Y dijo que lo que procuró fue tener naturaleza episódica. Esto un poco debe tener que ver con el intento de pitching, como si fuera un show. Entonces, que vos lo señalaste, Fío, el capítulo pasado del podcast. Dijiste que la novela tenía una pil de estar resuelto en capítulos que podían propiciar digamos, una traducción fácil para un show de televisión. Y después le pregunté si utilizaba música en el momento de la escritura. Y él dice que no, que le encanta Hans Zimmer, que es su compositor favorito de música incidental, pero por ahí para inspirarse. Pero para escribir, para el momento exclusivamente de la escritura, prefiere el silencio, la mayor cantidad de silencio posible. Después le pregunto algo que por ahí sonaba muy obvio, pero vamos a ver qué dijo. Le pregunto si el nombre Atticus proviene de la novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, donde está, bueno, Atticus Finch, que es el protagonista. En cine lo vimos a Gregory Peck haciendo la encarnación más memorable de este personaje. Y lo que me dice que fue la primera vez, digamos, seguramente, leyendo Matar a un ruiseñor, fue la primera vez que escuchó el nombre Atticus, pero el nombre del protagonista de Lovecraft Country no viene directamente de esa historia. A él solamente le pareció un buen nombre para el héroe. Entonces deja una cosa medio ambigua. Después le pregunté 3 escritores favoritos. Y bueno, me menciona algunos de la lista de arriba, pero me habla de Donna Tratt, de James Clavell y que escribió Shogun, nosotros vimos la serie también, y de Carolina de Robertis, que escribió La montaña invisible. Frank Herbert, también el escritor de Duna, es otro de sus escritores favoritos. Le pregunto si hay una posibilidad de secuela, no en segunda temporada de la serie, sino de secuela de la novela. Me dice que está trabajando en eso. Y lo último que le pregunté, te digo para ir terminando, ¿qué podemos esperar de su último libro? Y me dice que va a salir en marzo. Es una historia de ciencia ficción que se llama 88 nombres y el protagonista es John Chu. Que tiene que ver con los juegos de rol, me dijo eso también, y que es muy distinto material de Lovecraft Country. Eso fue todo lo que nos dijo Matt Ruff en este breve reportaje donde más o menos nos cuenta algo de lo que fue trabajar en el libro. O sea que él no le salió de casualidad esta novela en la que está inspirada la serie, sino que es de esos que gustan de hacer un guiso de referencias. Exactamente, pop y sí. Una especie de, como Ernest Cline, como un montón de escritores de este estilo, ¿no? Claro, y hablabas de X-Files, de Los Expedientes Secretos X, y justo este episodio está dirigido, el segundo y el tercero también, el que vamos a ver la semana que viene, por un director que pasó por X-Files, se llama Daniel Sackheim, así que me imagino que habrá sonreído una vez que se enteró que alguien de esa serie, que pasó de alguna manera por esa serie, dirigió 5 episodios y 23 como productor, el director del segundo de Lovecraft Country, así que ahí tiene como alguna conexión, él que de alguna manera como salió con esa idea. Mira, algo hay ahí. Yo creo que, bueno, hablando de algo hay y de este episodio, de los nombres involucrados, de los grandes nombres alrededor del show, más allá de Misha Showrunner, de Jordan Peele, a mí me parece que este es el episodio de J.J. Abrams, porque esto fue por muchos momentos estar viendo la esencia de Abrams, las cajas adentro de cajas, los conceptos de dimensiones paralelas, los conceptos, este es el episodio que decís, claro, ¿cómo no va a estar el nombre de JJ acá asociado? Porque todo lo que pasa no da respiro, es un episodio, son como 4 episodios juntos, ¿o no? Sí, sí, además tiene esa cosa que ahí se nota bien las referencias que quieren marcar y las cosas que los inspiraron a todos los involucrados, y como decías vos, ni hablar a JJ, esto de que no necesita explicarte de más el capítulo, ¿no? Y
uno, por el título del episodio que viene, ya se imagina que van a ir como por otra cosa y que van a reaparecer elementos de este, pero como que no se tiene que detener, no es la idea de esta historia, ni de la novela, ni de la serie, detenerse a como buscar todas las respuestas sobre lo que pasó, quién es, cómo, ¿no? Como esa cosa que creo que viene bien del pulp y de estas como historias cortas de universos o lugares imposibles, sobrenatural y demás que no, que me parece que después vino esa onda de queremos saber todo y que nos respondan todo, ¿no? Que después terminó para mí pesándole tanto a un montón de franquicias, de series, de sagas de películas, esta necesidad que tenemos ahora de quiero que me digas cómo se llamaba el chabón que estaba el segundo de la mesa Sí, sentado claro. al lado de... le mandamos un beso a George Lucas, le agradecemos todo eso de alguna manera. Pero creo que Un especialista en bautizar gente. claro, claro, pero lo que me gustó de este capítulo es eso, es como nos meten en esta pesadilla y sin como sobrecargarnos de información que igual no siempre puede funcionar, es como, es arriesgado. Yo creo que, mira, el episodio para hacer un punteo de los grandes momentos que tiene, porque son muchos, comienza con ese prólogo que también me hizo acordar mucho a J.J. Abrams, que es Sí. el prólogo musical de los tres protagonistas ahí en la mansión que los habíamos dejado, disfrutando, recorriendo. Es imposible no pensar en algunos fragmentos musicales de series del riñón de J.J. Abrams. Sí. Después va a venir ese momento. A ver, el episodio me parece que tiene estéticamente, poéticamente, como dispositivo, muchísimos momentos que repasa, que hace una especie de relevo de grandes lugares comunes mostrados desde de otra perspectiva de la literatura de género clásica. Porque tenemos la mansión embrujada, el Ujú. recorrido, los planos esos a través de la escalera que uno vio tantas veces. Después vamos a tener, bueno, ese momento que se quedan los personajes solo tratando de decir qué hacemos acá, quién es este tipo, qué nos acaba de decir, qué vamos a hacer. Y a partir, bueno, va a venir la torre, ¿no? Con los mastines del infierno, la torre esa de piedra. Después tenés el bosque, digo, va repasando uno a uno lugares muy clásicos de la literatura, pero con la adición que yo creo que se conjuga perfectamente. A ver, si el episodio 1 era mucho más entender en el contexto histórico en el que estábamos y aparecía el Ujú. género de a cuentagotas o muy de a poquito, acá vemos exactamente lo contrario. Vemos casi una pesadilla en este episodio que nos va llevando de puertas que llevan a otros lugares, que llevan a otros lugares, donde por momentos los personajes vuelven a recordar en qué situación social se encuentran, ¿no? Sí, es como, me gusta esta cosa de jugar con tropos, con elementos muy tradicionales, pero que como dándole esta vuelta que resignifica todo que mencionamos al comienzo de este podcast, en el episodio pasado, ¿no? Como esta cosa de ellos llegan a una mansión espectacular y los que se ven sospechosos y los que parece que están por hacerle daño a los protagonistas, esta vez no son como suelen ser, como hablamos también en el capítulo anterior, en escritores como Lovecraft, que generalmente era muy fácil hacer sospechosos o maliciosos a los personajes racializados, ¿no? A Sí, los claro. y acá tenemos al revés, ellos llegan a una casa de unos blancos, rubios y demás, y los tenebrosos son ellos, no los protagonistas. No solo son los tenebrosos, sino que hay muchas cosas que conserva del episodio 1, que ya me parece que es un trademark, que es algo que vamos a ver en cada capítulo, que es el peso que tiene la literatura. No Ujú. solo la literatura mencionada en las referencias, hablamos de Edgar Rice Burroughs y demás, de la mano de Matt Ruff, sino también momentos como el libro que te abre la puerta secreta, el Sí. libro que hace una referencia al Golden Dawn, digamos, empiezan a aparecer grimorios históricos referenciados con estos libros dentro de la propia serie, digamos, la literatura es un tema dentro de la serie también. Entonces me parece que eso es algo que no se va a perder y que vamos a ver cómo se va acentuando conforme avancen los episodios. Sí, y a cualquiera que le gusten este tipo de historias, que con sus capas y sus cositas y sus easter eggs, algo que me fascina a mí particularmente es
la construcción de un universo cuando mete elementos de otros, ¿no? Y cómo uno como espectador en este caso los va descubriendo. Esto que como decías vos, la cantidad de libros o que hacen de alguna manera alusión a algo que existe en nuestra realidad o son una versión como cercana y vos como espectador tenés que ir como pisando con cuidado en tratando de entender qué es canon, digamos, en la realidad de Atticus, de Letty, de George, ¿no? Como ese juego con la literatura, con las historias, me parece espectacular y me imagino que lo van a seguir usando en este capítulo. Bueno, ni hablar ya cuando arrancamos con George, que tiene ahí ese super cuarto espectacular con esa biblioteca llena de libros y ya desde el arranque nos damos cuenta que hacen uso también de algo muy Lovecraftiano y de autores similares, que es esto de empezar a jugar con la insanía o no de los protagonistas, porque lo tenemos a Atticus que se acuerda de todo y Letty y Tic que no se acuerdan, entonces le dicen como, no, el loco sos vos, Claro. cuando Era llegamos. lo que te iba a preguntar, Sí. la secuencia del bosque, digo, nosotros vimos el episodio una sola vez como ustedes, y decía, cuando los atacan los, comillas, perros del infierno, vamos a Sí. llamarlos así, Sí, los seres sí. que salen debajo de la tierra, les tira un spell y como, ¿por qué tenemos tanta tierra encima? Hay personajes que no recuerdan lo que pasó. Sí, Claro. claro. Y que es, bueno, es siempre un elemento del terror o lo sobrenatural, que si está bien usado, funciona muy bien. Y acá creo que también es como una especie de homenaje, porque después tampoco es que rápidamente después se acomoda eso. Pero me gustó y me gustó que además se lo quieren tirar a Atticus como, bueno, no, vos porque venís de la guerra, tenés traumas y cositas y demás. Bueno, hay algo que pasa con Atticus en este episodio que es cambia mucho la. Yo creo que es un episodio de redefinición de vínculos muy Ujú. claramente entre los tres personajes, pero particularmente la mirada que hay sobre Atticus, donde uno se empieza a dar cuenta que hay una suerte de idea a ver, de un péndulo que va a ir entre toda la decisión y el libre albedrío del personaje de montarse en esta aventura y a la vez la idea del elegido. La idea de Sí. alguien que esto ya acá, digo, si era algo que uno podía sospechar en el episodio 1, acá directamente, piña tras piña, uno se va dando cuenta que sí, efectivamente, este muchacho tiene algo, o hay un sendero que le está recorriendo que lo excede, o que en tal caso él va a tener que darse cuenta de qué habla y de dónde proviene. Entonces, ese cambio de naturaleza, casi crístico, literalmente, por Ujú. momentos, con toda la referencia al Génesis y la pintura, esa pintura medio el bosco que aparece en un momento, digamos, donde se muestra a Adán y Eva, digamos, y todo lo demás, me parece que empieza a jugar también como sospecha o como intriga también para sumar, más allá de esto de la percepción real o no real de lo que está sucediendo, la idea de los elegidos, ¿no? Sí, ahora ya sabemos, entonces confirmado que a Atticus lo estaban esperando ahí porque él desciende de el señor que creó todo esto y de Hannah, que era una esclava, bueno, acá también hay, ¿no? Como una, como que una reutilización como con un nuevo valor de algo que sobre todo ahora parece mucho igual, no sé si tanto en ficción, pero sí uno lo ve muy seguido en los diarios de los antepasados, por ejemplo, de celebridades que tenían esclavos, que vendían esclavos, que tenían, que Claro. no, y acá es él que tiene que tiene su antepasado era el dueño y Hannah que, bueno, como dicen, él era muy bueno con la gente que trabajaba para él. Después cuando la vemos a ella, que de alguna manera lo ayuda a Atticus a salir de ese lugar, entendemos que también no los trataba y que ese no estaría siendo fruto de un amor correspondido, sino más bien de un abuso tremendo Sí, de claro. un dueño blanco con una esclava. Sumado a los conceptos que vimos, digamos, porque estoy tratando de hacer memoria de todos los conceptos que sumó Sí. este capítulo. Tenemos las criaturas extrañas que ya las habíamos visto en el episodio anterior. Vemos el nacimiento, vemos que son híbridos
con criaturas que existen en la Tierra. Vemos el nacimiento, el parto de la vaca, un momento inolvidable, donde vemos uno de estos bebés que son la misma criatura que vimos salir gigantesca del piso. Bueno, vemos los cuartos paralelos, los cuartos, o sea, los portales, o sea, habitaciones que te pueden llevar a otros lugares o otras dimensiones de tiempo, de percepción. Exactamente. Vemos operaciones a mano abierta, tipo Searigó, que meten la mano y sacan y operan gente sin anestesia. Sí, y después, bueno, te lo dan, pero está bien porque te dan un pedacito chiquito porque tampoco es que todos iban a poder comer, ¿no? Un bife de eso. Y vemos Sociedad Secreta, vemos una especie de templarios / Aleister Crowley, Golden Dawn, digo, sociedad adinerada, digamos, todos esos señores a los cuales Atticus echa del salón son evidentemente gente muy acaudalada, gente, digamos, no solo privilegiada desde el punto de vista racial, sino también hablando del dinero que poseen, o sea, millonarios, ¿no? Más allá del castillo, el lugar donde sucede todo. Algo que aclaran es que ellos no serían miembros del Ku Klux Klan porque son muy pobres para ellos. Fue como, claro, es como el populacho nosotros acá. Nosotros, claro, manejamos de verdad. Claro. Y me estoy olvidando de un concepto que hayamos visto también, que como concepto mágico, fantástico en el episodio, algo me estoy olvidando seguro. Yo creo que, bueno, todavía lo que no entendemos, porque muchos de estos están relacionados con Cristina, la hija de este buen señor que estaba tratando de hacer Samuel Braithwaite, que estaba tratando de ser inmortal y todo este mambo, y ahí, bueno, ya que vos te adelantaste, ahora yo me vuelvo a ese momento espectacular en el que suena este poema que le da nombre al episodio. Y claro, son un montón de blancos millonarios que están tratando de ser inmortales y no sé, un montón de mambos. Y están Atticus, Letty, George, simplemente tratando de sobrevivir fuera de su casa, ¿no? Como que los otros tienen tanto tiempo libre y tanta plata que estamos luchando por la inmortalidad con un rito mítico, sí. Claro, es que están muy en esa. Y algo que, bueno, y esto lo conectaba con lo de Cristina Braithwaite, que todavía no sabemos bien cómo funcionan sus poderes, qué hace exactamente. Ella es la que le devuelve los recuerdos a Letty y a George. Y, y podemos pensar que la vamos a volver a ver. Se lo saca en el bosque y después se lo devuelve, porque ella es la que se lo saca también. Uno entiende eso cuando llega. Y otra escena memorable que me gustó muchísimo por la utilización de la música, que empezamos a ver también, que es una de las patas fuertes del show, es el montaje paralelo, la escena de amor y la escena de pelea. Eso me encantó, me estaba acordando ahora. Sí, esa era, ahí no me acuerdo si estaba sonando, ¿era Nina Simone en ese momento? Nina Simone suena al final, Zinnerman suena al final en los créditos finales. Pero quizás sonaba Nina ahí, ¿no? También. Sí, creo que no sé si no se llama Blackbird, ya te lo digo, esa canción, pero aparece al final y preciosa aparece también canción. En el episodio, también se llama Blackbird, sí. Y es de 1963. Claro, porque va usando, eso lo habíamos dicho también, que el show va usando tanto poemas como escritos, como discursos, como parte de la historia, como si fuera un Aleph. De repente puede aparecer un momento que sucedió en la cronología posterior, pero lo va a usar. En ese sentido es muy Watchmen el tratamiento que tiene de la historia y del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la canción habla, Nina la escribió haciendo referencia a la mujer negra y ahí es cuando, bueno, empezamos a ver los secretos. En ese momento, con ese montaje muy rico visualmente, también es de información, porque vemos los secretos de nuestros protagonistas en medio de todo ese bardo en el que se encuentran, donde peligran sus vidas y demás. Nosotros podemos espiar un poco, de alguna manera, el secreto de cada uno. Y sobre todo vemos que algo que está vinculado con Atticus, la guerra, algo que pasó allá, ese llamado, esa voz, esa mujer que ya vimos en su sueño / pesadilla en el primer episodio y que ahora reaparece. Y la parte novelón es, si bien Letty está ahí como flashea con Atticus y demás, besito y todo, y una serpiente que sale de una entrepierna. Sí. La parte de novelón más rica nos la da la visión de George, del tío, claro. ¿no?
Bueno, Porque, esa escena, bueno, pero esa escena con George dialoga muy bien con la primera vez que vimos a George en la cama. O sea, me pareció sí, muy interesante porque dije, me explicó esa escena, ¿entendés? O sea, en el momento claro. por ahí cuando lo veía decía, bueno, están caracterizando, pero lo que Ujú. pasó fue que me parece que hay una gran recompensa. Si uno recuerda el primer episodio, decís, claro, esto directamente está vinculado con lo otro y existió esa escena para que esta tenga todo el peso que tiene y toda la gracia que tiene. Exactamente, sí, 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 ni hablar. Y después, de que nos estamos olvidando de algo, de algún elemento fantástico, como decías, mágico y demás. No, creo que no, ¿no? Es como, bueno, está esta mujer con los perros, que después terminamos sabiendo qué Sí. es lo que estaban cuidando, y estaba ahí Papacito escondido y bastante orgulloso diciendo, acá a mí no me salvó nadie, me salvé yo solo. Sí, bueno, una cosa que quería señalar que le habíamos Sí. charlado fuera del aire era el tratamiento de la imagen en cuanto a Ujú. los colores y en cuanto a los lentes. O sea, la serie no busca representar, digamos, no, ¿cómo explicarlo? Digamos, es como si hubiera cobrado vida una revista pulp, una revista de Weird Menas, una, digamos, literatura clásica de ese género. Entonces no, es algo así como hiperrealista más que realista, porque de hecho en los momentos que no hay algún elemento fantástico en pantalla, también la utilización de los lentes y de los colores trata de ilustrar ese tipo de portadas tan particulares de la Creepy, las ilustraciones de Corben, la de Frazetta. Digo, no pretende que nosotros veamos una especie de show totalmente realista y que en un momento hay un elemento fantástico, sino justamente todo, incluso los momentos donde los personajes están simplemente charlando o viajando, también tiene una visión, una puesta de cámara y una narrativa que apunta a que uno sienta que está dentro del género. Y esto debe tener que ver con la idea original y con la idea que funda este show, que es poner todos los conflictos sociales de esa época con toda esta imaginería fantástica a la par. Nada tiene que ser, o sea, tiene que convivir y fluir esos dos mundos y esos dos tonos. Ujú, sí, 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 sí. A mí personalmente me gusta mucho. Sé que hay gente a la que le chocan, como en general son espectadores que buscan más el realismo, ¿no? Y que eso quede representado desde la fotografía hasta todo, y que quizás les cuesta más entrar en una historia que juega con los elementos cinematográficos desde ese lado para aportar al tono y al tipo, al género, abrazar el género. Pero acá, bueno, creo que en esto vamos a coincidir. Todo lo que era antes denominado como o cine bizarro o clase B, ¿no? Como todas estas cosas a las que se les bajaba el precio. Me gusta que en los últimos años tengan este tipo de oportunidades donde gente que ama de verdad ese tipo de historias, muchas veces vistas así como si fueran inferiores, en plena época de TV de prestigio y demás, y demostrando que se puede usar una historia donde aparecen perro del infierno, una Sí, vaca claro. pariendo un coso para, sí, para Pariendo un contar. critter, una vaca pariendo un critter. Sí, y una rubia albina abrazándolo Sí, como si como es fuera. mi hijo, el que siempre soñé. Claro, claro. Y bueno, y ni hablar de un señor ofreciéndole no sé bien qué parte del cuerpo a sus invitados, ¿no? No sé bien qué le sacó. Yo ¿Vos creo que llegaste a ver es qué? medio como una parte del estómago, seguro, por cómo, donde lo Sí, opera, pero será una parte del estómago, un riñón, algo así. no sé, Pero muy bueno, bien. esta Sí, semana que uno caminaba por la ciudad y veía las gráficas en las sí, paradas de colectivos, digamos, o en algún lugar, es espectacular porque el póster, digamos, lo que es la comunicación de este show, esos dos protagonistas preciosos con unos sí. tentáculos detrás, es como que no tiene ninguna culpa del género. Y eso es lo mejor. No es que porque trate temas serios, porque ponga en agenda una discusión interesante y absolutamente contemporánea, no necesita renegar de la tradición a la que está haciendo alusión, y me parece lo más festivo que puede pasar. O sea, el show obviamente discute todo esto que estamos diciendo, pero tiene un clima y tiene un ritmo que trata de involucrar al espectador y que esté en una montaña rusa. Digo, no es que, bueno, como vamos a hablar de algo serio, entonces Sí. acá las vacas solamente darán leche. Me parece que en ese sentido, bueno, es lo más interesante que pasa, como vos decías. Sí, y me quedé con una frase que la dijo Samuel Braithwaite, interpretado por Tony Goldwyn,
que creo que va directo al corazón de la serie, que cuando les dice que no los quieran acá no quiere decir que no se supone que estén acá, ¿no? Que es como, tiene 1000 lecturas, pero una muy clara relacionada con los grandes temas de Lovecraft Country, creo que no, esta idea como de... Bueno, sí, puede ser que ustedes, gente con otro color de piel, se supone que estén acá porque, bueno, de alguna manera todos aparecimos así en la Tierra, pero eso no quiere decir tampoco que nosotros no podamos rechazarlos y luchar con eso. Y algo que también suma a este capítulo es que es el tema de género, ¿no? Que estaba como levemente tocado, muy poquito, con algunas cosas de Letty en el primero, pero acá también aparece que son como ahora estos temas que por suerte en los últimos años se están debatiendo y demás, porque la tenemos a Letty, una joven mujer en los Estados Unidos en los años 50, afroamericana, sufriendo las opresiones que vienen con esas etiquetas en la claro. sociedad. Y por otro lado, acá ahora aparece Cristina, ¿no? Que es la única hija del líder de una sociedad secreta con un pire con Adán y los nombres y qué sé yo, que puede hacer magia. Y que aún en esos, en sus privilegios, porque ella puede andar como por cualquier lado y demás, es igual oprimida en el sistema en el que vive porque es mujer, ¿viste? Cuando le dice como vos solo por haber nacido y yo estoy acá remándola con el hechicito, con el no sé qué, pariendo, metiéndole la mano a la vaca para que sacarle el bicho que después no va a cuidar, qué sé yo, y vos venís y te dan el anillo. Como que se meten también un poco más con ese tema, porque algo que también aparece, creo, y que está dando vueltas en estos 2 primeros episodios, es esta cosa que no me acuerdo si la mencionamos en el primero, pero que es medio como que en estas épocas ser blanco era como una especie, te daba como, eras como un superhéroe en el sentido de que no te podía pasar nada al lado, o sea, la gente sufría, ni hablar si no eras blanco pobre, ¿no? Si eras blanco con plata, listo, ya va, como que tenías un escudo protector mágico, mientras que al resto, una parte enorme de la comunidad, de la sociedad, ya simplemente por existir y estar en algún lado, le cabía un castigo. No, en ese sentido, mira, volviendo a lo de género, más allá de los problemas raciales que son discutidos casi en todas las escenas, a través del género o a través de los personajes dialogando, está muy, muy absolutamente balanceado y muy bien puesto la imagen que tienen tanto George y Atticus de Letty. Sí. Y esto que marca en contraposición a lo que vimos que pasaba con los rubios en este episodio. Sí. Pero si te fijas, digo, hay sutilezas que ubican las cosas y que de alguna manera discuten de otro modo. Pero está absolutamente presente. Y venimos pateándolo, bueno, finalmente Atticus termina, como decías vos, convertido en este Cristo. Elegido de alguna manera, niño, claro, sí. que hizo que todos los que volvieron a intentar otra vez la casa, antes fue un incendio, ahora quedó toda derrumbada, él logró, esta gente que tenía como todo este mambo con ser hijos de Adán y con una los secuencia nombres. espectacular sí. Desde el punto de vista plástica, ¿no? Todo lo que hay en juego, cómo se tejen las ramas, cómo se desintegra el portal ese, la casa, todo. Y ella, su antepasado, ¿no? Ayudándolo a salir a él, ¿no? Esa parte también me pareció una imagen muy lindo. Sí. Muy potente. Muy potente. Nos imaginamos igual, no me acuerdo, nos imaginamos que a Cristina la vamos a seguir viendo. No hice trampa y no entré a ver a IMDb. No, yo tampoco, pero te iba a decir eso. Cuando mencionabas el personaje, yo iba a decir, ese personaje está como llamado a ser muy querido por la audiencia. Es el típico personaje ambiguo o el típico personaje que se presenta como villano, pero que tiene puntos y talones de Aquiles y, como decías, digamos, su postura respecto de lo injusto que ha sido incluso su propia casta con ella, que me parece que está llamada a tener sus fanáticos, ¿no? Es el típico personaje querido. Y para la semana que viene nos quedan algunas preguntas candentes, algunos temas sin resolver, como, por ejemplo... ¿Qué pasó con George? Sí, George, ¿lo volvemos a ver o F por George? ¿No? Es como yo creo que sí. Yo quiero creer que sí. Queremos creer que sí. No lo sabemos y tenemos
el secreto que compartían los dos hermanos con respecto a Atticus y a una mujer, algo que pasó, que habían dicho que no iban a mencionar nada. El bautismo del Critter, quizás por algún momento. Claro, tenemos un Critter que... Bebé de unos días nada más. Sí. Quizás lo vamos a ver crecidito, así como rechonchito. Hay que ver la velocidad de crecimiento que tiene. Pero es importante eso, hablando de lo de la vaca, más allá de lo extraño, esta idea de que provienen de criaturas reconocibles en nuestra realidad, digamos, que no son... Eso es interesante, ese concepto seguramente se va a explorar más, ¿no? Sí, es verdad, sabes que no me había dado cuenta, pero claro, esta cosa de que no son es que híbridos. no es que necesariamente se tiene que abrir una puerta literal del infierno y salir el bicho, sino que puede haber órdenes secretas como estas que lo están haciendo ahí, lo manejan y se esconde en lugares supuestamente de apariencia como apacible, legal y todo bien, todo tranquilo. Y ¿qué otra pregunta nos queda para, ¿qué pasó con George y el origen real de Atticus y cómo va a relacionarse ahora a futuro con ese padre que lo tuvieron ahí encerrado y que evidentemente no es muy bueno compartiendo información con su hijo? No, la verdad que no, que hay muchas cosas que no le aclaró, o por lo menos no le contó, y que a la fuerza nuestro héroe se va a ir dando cuenta viaje tras viaje, ciudad tras ciudad. Sí, te iba a decir, esperemos que no siga perdiendo gente, pero tampoco le queda tanta gente por perder, pobre hombre. No. Y todavía tenemos esperanza por George. ¿Qué te parece entonces si le decimos a quienes nos están escuchando y no hacen trampa y van a leer el libro, que nos cuenten a ver qué se imaginan de lo que se viene por y favor. algún otro simbolismo o algo que se nos haya escapado, @sebadecaro, @fiosargenti, o pueden usar hashtag Lovecraft Country el podcast. Es medio largo, ya lo sé, pero es la única forma que tenemos de poder... Sí, no entra en el cosito, te queda escrito en el renglón de abajo. Perdón, pero es la única forma que tenemos de que etiqueten los mensajes y nos cuenten si quieren sumar algo, aportar algo, y los vamos a leer en el capítulo que viene, algo que se nos haya pasado, que seguramente hay un montón de cosas. Y también, me intriga esto que decía, como qué lectura hace el espectador que quizás no se esperaba esto. Viste que además cada vez más hay espectadores que prefieren no ver adelantos o ver simplemente el primer teaser y después no ver más para como aumentar el elemento sorpresa. Yo no soy de esos, pero sé que hay muchos así, entonces que después van como descubriendo, sobre todo en series de HBO, ¿no? Donde se construye semana a semana como este misterio y este tiempo que te da como para manejar como la cabeza y andar pensando desmenuzando cada momento, cada minutito. Yo creo que este episodio es tan espectacular, tan plagado de conceptos, que va a generar muchas devoluciones y muchas opiniones. Sí, es verdad, sobre todo después del primero, fue como muy a fondo con cosas que te podían sorprender en el primero, así que eso me intriga. Hasta acá, entonces, llegamos con este capítulo de Lovecraft Country. Recuerden que todos los domingos ven Lovecraft Country en HBO y al día siguiente del estreno los invitamos, como siempre, ya porque es la segunda semana, así que para mí va a ser como siempre, este podcast. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast. Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Fio Sargenti. Yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast.